Nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a hacer una oración, hermanos. Oremos siempre. Oremos que Dios nos bendiga con su consejo. Padre, Dios que vives, que reinas, que estás en todo lugar, Señor, esta noche estás con nosotros. Venimos a agradecerte porque tú nos has guardado, nos has dado la vida, Señor, nos has protegido hasta este día. ¿Cómo no te vamos a agradecer, Dios? Gracias porque nos has proveído, nos has guardado, nos has hecho tu pueblo, Señor. Te pedimos que sanes al enfermo, que llegues, Señor, a cada necesidad. Mira, Señor, los hospitales están llenos de enfermos. Padre amado, las cárceles están a rebotar. Ten misericordia, Dios amado, glorifica tu santo nombre. Manifiéstate a donde persisten las tinieblas, Dios. Manifiéstate, Señor, a donde está esa enfermedad. Sana, restaura ese cáncer, Señor, esos riñones enfermos, esa diabetes, Padre amado, esos huesos, esa matriz cancerífera, Padre, con todo el corazón te pedimos que obres, que sanes, que restaures cada una de esas células enfermas, Dios amado. Glorifícate, obra conforme tus riquezas en gloria, Dios amado. Todo cáncer, levanten sus manos, todo cáncer, Dios, desaparezca en el nombre precioso de Jesús. Toda célula cancerífera, Dios amado, por el poder de tu palabra, por tu llaga fuimos nosotros curados, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Restaura, Señor. Ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, maravilloso Espíritu Santo. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Vamos a hablar en esta noche lo que identifica el nuevo nacimiento. Lo que identifica el nuevo nacimiento. Bueno, estamos ya casi para ir finalizando lo que es esta carta. Y es siempre necesario recordar o hacer el recordatorio que esta carta pues siempre tiene un trasfondo, porque todas las cartas tienen un trasfondo, todo tiene un por qué es que se escribieron. Si usted lee la carta primera a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, no es un asunto antojadizo que sucedió por ahí, sino que se escribió en aras de resolver, de ayudar, de corregir, de orientar a tal o cual iglesia. En el caso de esta carta, de la primera carta de Juan, bueno, desde el inicio Juan en esta carta ha venido diciendo a sus lectores
que quiénes eran en realidad los que se podían considerar como los que habían tenido un nuevo nacimiento. Ese ha sido realmente el trasfondo de esta carta. Y como ya estamos por terminarla, siempre es necesario recordar cuál es su objetivo. Entonces Juan, desde el inicio, pues el fondo de ello es que en ello va a mostrar quiénes son aquellos que han tenido un verdadero nuevo nacimiento. En este caso serían los falsos que estaban dentro de lo que era el ámbito de ahí de la iglesia o de las iglesias. No olvidemos que ellos, bueno, daban la idea o trataban de darla de que ellos eran creyentes, de que ellos amaban a Dios, de que ellos no tenían ninguna diferencia con los que estaban dentro de la iglesia. Pues en este caso, Juan está sobre todo tratando de dejar claro que los que califican como hijos son, dice Juan, los que creen que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Eso es lo que estamos leyendo acá. Ese es el que ha tenido un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Dice Juan, todo aquel que cree que Jesús, o que tiene fe que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces aquí usted puede ver que Juan viene retomando siempre el mismo tema de los falsos. ¿Y a qué falsos se refiere acá Juan? Acá a los falsos que se está refiriendo Juan, ya lo hemos venido diciendo, que en este caso pues era la línea de los gnósticos. Los gnósticos, de hecho, hermanos, si nos vamos al capítulo número 4, atrasito del 4, y vamos a ver en el versículo número 2, en esto dice: conoced el Espíritu de Dios, todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero luego dice en el 3, y todo espíritu, cuando se dice todo espíritu, está diciendo toda persona, todo aquel que dice ser de Dios, pero que el que dice ser de Dios, pero que confiesa que Jesús vino en carne, es de Dios, es hijo de Dios. Pero dice el 3, todo aquel que no confiese que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Acá vea usted que el guión no lo deja Juan, el guión de los falsos. Y aquí en este capítulo número 5 está retomando en el verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y lo contrario es todo aquel que no cree esto, no es nacido de Dios, no ha tenido un nuevo nacimiento. En este caso, no olvide que lo primero que dice acá es Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Jesús, decíamos que es una palabra compuesta, Jesucristo, es decir, Jesús, Cristo es ungido. Esa es la palabra, ungido. Jesús es un nombre común que, bueno, también tiene un significado, que Jesús
aun cuando es un nombre común, o era un nombre común dentro de los judíos, el nombre Jesús también tenía el significado de Salvador. Pero en este caso nadie se llamaba Cristo, pero sí Jesús. Habían muchos Jesuses. Pero el argumento de los falsos era de que Jesús era carne, era hombre. Y ese Jesús, siendo hombre, ellos no podían concebir que ese hombre llamado Jesús fuera el Cristo o fuera el ungido. Entonces acá hay realmente diríamos una contradicción a la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, es sostenible en la persona de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir que el Verbo se hizo carne? Es decir, la esencia se hizo carne y se hizo visible entre el pueblo judío. Por supuesto, vino al pueblo judío porque de ese pueblo se iba a extender lo que era la salvación que Dios tenía por medio de su Hijo al mundo entero. Entonces, cuando viene el Verbo, se hace carne, decíamos que no había otra manera como pudiese haberse dado la salvación, porque de lo contrario, como seres humanos, era totalmente imposible que nosotros pudiéramos comprender a Dios. Era imposible que el ser humano pudiera entender alguna pizca de Dios. Pues Dios es infinito, Dios es espíritu, Dios es esencia, Dios es santidad. ¿Cómo nosotros, en la condición de pecadores, íbamos a tener alguna luz de qué significaba Dios? De hecho, que no sería eso posible. Por lo tanto, era necesario que el Verbo se hiciera, esa esencia se hiciera carne. Y luego que esa esencia se hace carne, y no fue un asunto, diríamos, abstracto, en el sentido de que Dios se hizo carne, sino que llevó el proceso de un ser humano para luego convertirse en ese ser humano que se llamaba Jesús. En su humanidad él se llamaba Jesús, pero llevó el proceso. La Biblia dice que el Espíritu Santo reposó sobre María, y en ese reposar del Espíritu Santo, María concibió del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que José no es el padre de Jesús. José viene siendo prácticamente, diríamos, la persona que usaría Dios para cuidarlo como humano, pero no lo engendró José, lo engendró el Espíritu Santo. ¿Por qué viene y lo engendra el Espíritu Santo? Porque si hubiese sido engendrado por José, de hecho ya hubiese nacido manchado en pecado el Señor, porque todos en Adán pecamos. Pero en este caso, al ser engendrado por el Espíritu Santo, entonces el Señor es sin pecado, no tiene linaje de Adán, sino que su engendramiento es divino. Y es ahí donde Él se desarrolla luego de los 30 años en su ministerio. Y decíamos que eso fue lo que permitió que le pudiéramos entender, que le pudiéramos, que
los que le siguieron fueron como asimilando, fueron como entendiendo el lenguaje de Dios. Pues sin esa encarnación de Jesús, como ya hemos venido diciendo anteriormente, era imposible lo que era la salvación. El Señor tenía que encarnarse, hacerse un ser humano, y de esa manera era la única forma para la redención del hombre. Sin embargo, los falsos no podían aceptar que Dios fuera carne, que Jesús fuera Dios. Y esto realmente era una cosa peligrosa, sobre todo para la iglesia del Señor, porque siempre, hermanos, una de los peligros de la iglesia, o de los peligros que corremos como iglesia, es la falsa doctrina, es la falsa enseñanza, son las herejías que se pueden dar dentro del campo espiritual. Eso es lo más peligrosísimo. ¿Por qué? Porque los falsos siempre van a tomar argumentos de la Biblia. Los falsos siempre van a tomar bases bíblicas para querer presentar una verdad. Y claro que la oveja menos instruida, que es la mayoría, por cierto, dentro de las iglesias la gente no lee la Biblia. Dentro de las iglesias la gente no se consagra. Dentro de las iglesias la gente no pasa de tener el ritmo del catolicismo, es decir, a la misa y punto, y ahí no se sabe que lo que dijo el cura, eso es todo. Entonces, por lo consiguiente, eso es una cosa bien terrible. Por eso es que siempre el Señor recomienda que escudriñemos las Escrituras. Entonces la iglesia para poder ser estable en su fe necesita tener conocimiento de Dios. ¿Y cómo se va a conocer a Dios? A través de las Escrituras. A eso se le llama teología. En este caso, las ovejas más débiles, las menos instruidas, que son las muchas, se van por el engaño. Y por ejemplo, imagínense este tremendo engaño, que le digan: si ya yo tengo mi fe que ese hombre que se llamaba Jesús era Dios, que Dios se encarnó en ese ser divino, y que ese mensaje que Él trajo es el mensaje que yo he recibido por la fe, y que ese mensaje es el que me ha dado la salvación. Imagínese yo o usted creyendo de inicio en esa realidad que es la verdad, pues, de la sencillez del evangelio. La sencillez del evangelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo más sencillo. Pero viene ahí un doctor, pero viene ahí un entendido, y viene a decirle: mire, ese Jesús que usted ha creído, que le han dicho los apóstoles que es Dios, eso no es cierto. O sea que si la persona no está bien fundamentada en la Biblia o en la doctrina, hermanos, el débil lo confunde todo eso y se extravía y entra en duda. Porque una de los peligros dentro de la fe es que mi fe entre en duda. Es que a mí me estén trabajando que no existe Dios, y que por qué, y me van a poner por lo menos los agnósticos o los gnósticos o los ateos. Ellos tienen sus grandes argumentos, y un débil está oyendo a un agnóstico que medio creen y no creen nada, o a un ateo. De hecho, hermano, si no está fundamentado en lo que ha creído, lo van a mover. Y ese es el asunto en el cual está metido Juan con la iglesia a la cual se dirige. Entonces los falsos, por eso es que aquí dice: todo aquel que cree que Jesús hombre, Jesús divino, porque Jesús era hombre en su totalidad, pero también era el Cristo,
el ungido de Dios. Tenían las dos naturalezas en este caso. Y por ejemplo, cuando se dice María, madre de Dios, es una gran herejía. María no puede ser la madre de Dios. Fue madre, sirvió de madre de la persona de Jesús. Pues tampoco ella se adjudicó tal posición, porque ella allá, cuando tuvo aquel encuentro con su prima Elizabeth, ella habló de su Señor, mi Salvador. Dice, ella estaba consciente de cierto. Estos son los que le han hecho la mala propaganda a nuestra amada, hermana María. ¿Quiénes? Los que eran parientes nuestros en el pasado, ¿verdad? Pero que ya ahora ya arreglamos a través de la fe todos esos asuntos. Entonces acá dice Juan, sigue Juan trabajando. Todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo, no es de Dios. Todo el que tiene fe, dice creer es igual fe. Todo el que tiene fe en Jesús, el Mesías, es hijo de Dios. Todo aquel. Ellos no tenían esa fe. Ellos no creían que en este caso Jesús era divino. Ahora vamos a ver en el capítulo número 4, en el capítulo número 1 del mismo evangelio de Juan. Acuérdense que Juan está, es decir, tiene su evangelio, y en su capítulo número 1, vamos a ver, nos está diciendo en el verso número 12, fíjese quiénes son los hijos, quiénes son, diríamos, como empezamos diciendo a manera de tema, lo que identifica el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que identifica el nuevo nacimiento? Por ejemplo, dice, más a todo aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen, ¿en quién? En ese ser, en ese hombre que se llamaba Jesús. Los que creen, dice Juan en su evangelio, los que creen. Ahora, ¿por qué esos son hechos hijos de Dios? Vamos a ver, ¿por qué? Porque dice el versículo número 13 a continuación de este evangelio de Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Entonces, den un amén los que hemos creído que Jesús es Dios. Entonces, desde ese momento que nosotros confesamos que Jesús es Dios, desde ese momento nosotros somos hijos de Dios. Ahora, veamos la naturaleza de ese engendramiento, que es lo que dice, los cuales, dice, no son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nosotros espiritualmente fuimos engendrados de Dios. Tuvimos el nuevo nacimiento. Tenemos la vida biológica de nuestros padres, ¿verdad? Esa es la situación en la cual se vio, ¿cómo se llama? Se vio Nicodemo. Nicodemo, como no entendía, imagínense que era un maestro. Nicodemo era un hombre intelectual, entendido en los asuntos teológicos de la ley y de todo eso, pero era un hombre ignorante delante de 3 palabritas que le dijo el Señor. Le dijo que cómo podía alcanzar la vida de Dios o la vida eterna. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Del agua y del espíritu, de la palabra y del espíritu. La palabra es
del agua es la palabra, y del espíritu. La palabra, el agua es símbolo de la palabra limpia, del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué le dijo? Pero ¿cómo puede ser eso? Le dice, es que no puedes, ya naciste de la carne y ya no puedes nacer de la carne otra vez. Para ser parte de la nueva, de la regeneración, tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, eso es lo que ha sucedido con nosotros. Ya nosotros no somos engendrados de carne, ni voluntad de carne, ni de sangre, sino de Dios. Y eso nos hace hijos de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces los falsos de este tiempo, y usted me dirá, bueno hermano, me dirá usted, hermano, y a la verdad era un gran problema para los lectores de Juan, porque esa enseñanza de que Jesús no era Dios era terriblemente peligrosísima incluso para los que se creían entender algo. Porque así es, hermano, las medias verdades, e insistiendo en esas medias verdades, luego el otro las va creyendo verdades completas, como fue el caso de Eva. El Satanás no le llegó bueno, hablándole otro idioma, le habló del idioma que ella sabía y por último la convenció. Entonces usted dirá, entonces hoy nosotros estamos, ¿quiénes son los falsos de aquel entonces y que hoy día todavía están en el ámbito espiritual? Bueno, para por ejemplo mencionar algunos, aparte de los gnósticos, y fíjese bien que ya le hemos dicho que de los gnósticos se ha derivado un montón de ramificaciones de estas herejías. Por ejemplo, los testigos contra Jehová son ramificación de los gnósticos. ¿Por qué? ¿Y acaso usted ha escuchado que los testigos contra Jehová no son con Jehová? Los testigos contra Jehová, ellos no aceptan a Cristo ellos no aceptan a Jesús como Dios. Si usted lee algo de ellos, de algún libro de los, ya hemos estudiado aquí a los principios, estudiamos todas esas doctrinas, todas falsas doctrinas, y probablemente las vamos a retomar de nuevo porque algo ha de ayudar. Pero los testigos contra Jehová no creen que Jesús es Dios. Ellos lo asocian como un ángel, como creado, como que fue creado. Y toman argumentos, por supuesto, de la misma palabra. Por ejemplo, cuando hay versículos que dice que fuiste creado, hay un salmo que habla de su creación, pero está hablando de la persona de Jesús, no de el Cristo o del divino Señor. Es decir, en ese caso él fue engendrado, más bien fue engendrado, no creado, sino dice el salmo, fuiste creado, pero creado en ese ambiente humano, no en el eterno. Entonces, los testigos, los mormones, también son ramificaciones. Los mormones no creen. ¿Cuándo le van a creer que Jesús? Pero me dirá usted, mire hermano, fíjese que yo he hablado con testigos, me dicen que sí, Jesús, sí, eso es para mientras les abre la puerta. Pero ellos llevan su estrategia. Ellos no creen como también serían los budistas, pudieran ser los unitarios. ¿Por qué los unitarios? Los unitarios porque los unitarios solo creen en Cristo. Y la Biblia dice que, hermanos, el no cree en el Hijo, tampoco puede. El que niega al Hijo, niega al Padre, ¿verdad? Entonces, aquí es un asunto de cuidarse, ¿verdad? Entonces, ¿y cuántos más falsos que pudiéramos mencionar si hay tiempo? Bueno, ese es el trasfondo de esta carta de Juan. Ahora, vamos a ver los que
han tenido un nuevo nacimiento, dice Juan en este versículo número 2, a continuación del 1 del 5 que estamos leyendo, dice que estos aman al Padre que los engendró. Eso es lo que dice el versículo número 2, con lo cual vamos a ir cerrando. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que nos manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Entonces, el que ha nacido de nuevo, para llevarlo en orden, ellos creen que Jesús es el Cristo. El que no ha nacido, el que no ha tenido un nuevo nacimiento, no creen que Jesús es el Cristo. Imagínense, hermano, viendo esto, todos estos engaños que están ahora más camuflajeados. ¿En qué campo tan peligroso se encuentra la sociedad en este mundo? ¿Por qué? Porque como todo parece de Dios y todos se lo pintan de Dios, cualquier persona, por eso es que cuando acepta a alguien, a Cristo, siempre hay que andar luego, porque luego caen los falsos y le van a presentar, y ahí es difícil arrancarlos ya de las manos de ellos. Pero entonces esa es una de las verdades. El que cree que Jesús es Dios, ese es hijo. El que no cree que Jesús es Dios, ese no ha nacido de nuevo. Primer detalle. Y lo segundo es, ¿verdad?, que los que han tenido un nuevo nacimiento, estos aman al Padre que los engendró. Es decir, esa es otra identificación de que alguien ha nacido de nuevo. Que esos aman al Padre que los engendró. ¿Quién es el Padre que los engendró? Es Dios. Ese es el Padre. Entonces, las personas, el creyente ama a su Dios, pero no solo ama a Dios, ¿verdad? Eso es lo que, por ejemplo, nosotros podemos ir viendo. Dice, por ejemplo, también aman a sus hermanos que también son engendrados de su mismo Padre. Entonces, lo que identifica también al que ha tenido ese nuevo nacimiento, uno cree que Jesús es Salvador, es Dios, y luego esos aman al Padre, pero también aman a los hermanos, porque también los hermanos son engendrados del mismo Padre. Entonces, Juan siempre, su tema en estos versículos todavía está apelando al amor, está manifestando el amor. Entonces, en este caso, los cuales, vamos a ver, no son engendrados, como decíamos, de sangre ni de carne, sino de Dios. Entonces, esta es de las características. Aman al Padre. Preguntémosle a los testigos, preguntémosle a los mormones si aman a Dios, o preguntémosle a cualquier otra secta falsa si aman a Dios. Hermanos, amar a Dios, vamos a ver, entonces es un asunto no de palabras. Amar a Dios es un asunto de hecho. Por ejemplo, el amor se prueba cuando hay obediencia, ¿verdad? Cuando hay obediencia. Yo puedo decir, yo soy un gran creyente, yo amo a Dios, pero el punto es, si hay obediencia, eso sería la prueba, si hay obediencia a sus mandamientos, porque eso es lo que está diciendo el versículo número 3 acá. Eso es lo que dice: en esto conocemos, en el verso 2, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿verdad?
guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Entonces, una tercera razón o manifestación que somos nosotros nacidos de nuevo, se lo recapitulo: creemos que Jesús es Dios, amamos a Dios. Dos, amamos a Dios y amamos a los hermanos que también los engendró Dios. Pero a la vez, una tercera razón o una tercera forma es que nosotros mostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Verdad? ¿Cuáles son sus mandamientos? Pudiéramos hablar el amor a los hermanos. Y pudiéramos hablar de muchos otros mandamientos plurales, como la santificación que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Y había que aclarar que mandamientos siempre, hermanos, diríamos los sabatistas, ¿cómo le llaman? Sí, sabatistas. Toda palabra que aparece en la Biblia, mandamiento, todo lo asocian a la ley. Todo es ley, pero eso es un gran error. Mandamiento, aquí el contexto es el mandamiento del amor. Yo os mando que se amen unos a otros. Padre, no te pido por el mundo, te pido por ellos, para que así como nosotros nos amamos, también ellos se amen. Os doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Es decir, su palabra nos manda. Entonces, ese es un tercer aspecto que, hermanos, hemos nacido de nuevo, en que obedecemos sus mandamientos. Por ejemplo, uno es, que sería el que está tocando Juan acá, amar a los hermanos. Y como dice este versículo, en lo humano pudiera ser difícil, hermano. En lo humano siempre, como dicen, sin anestesia, pues es difícil curarse un golpe, ¿verdad? En lo humano es difícil someterse a la palabra de Dios. En lo humano es difícil porque realmente el hombre siempre es contrario a lo de Dios. En lo humano es bastante difícil. Pero el que es nacido de Dios se goza con obedecer. Fíjense que ahí está la diferencia. ¿Cómo vamos a ir detectando que hemos tenido ese nuevo nacimiento o hemos nacido de Dios? Que como dice acá Juan, el mandamiento que les estoy dando no es gravoso, es decir, no es difícil. El mandamiento no es gravoso, no es una carga. No es una carga porque en lo humano puede ser difícil. Usted decir, ¿cómo puedo amar a mi hermanito si mire todo lo que anda hablando de mí? Y sí, tiene razón, hermano. ¿Cómo vamos a andar amando a personas así tan hipócritas? Podemos decir nosotros, ¿verdad? Y lo decimos porque somos dados para darle lo que es la fuerza a la naturaleza caída. Pero eso, aún siendo nacidos de nuevo, tenemos esas tendencias, tenemos siempre esas reacciones de la naturaleza caída. Pero, hermanos, como nosotros ya somos hijos y no hemos sido engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y es ahí, aunque pareciera costoso y difícil, pero el que es nacido de Dios, hermanos, rompe las barreras. El que es nacido de Dios supera aquello
que el hombre interior le dice: no, ¿cómo vas a estar dándole aprecio a esa persona que tanto daño te ha hecho? Entonces el nacido de Dios, de hecho, el nacido de Dios le es, hermanos, le es viable el poder ajustarse a la palabra o al mandamiento acá. Pongamos un ejemplo y vamos finalizando. El ejemplo que podemos poner es el caso, bueno, pensemos en Esteban. ¿Cómo pudiera Esteban, si no hubiese nacido, no hubiera tenido un nuevo nacimiento, actuar como actuó? Bueno, dentro de los grandes mandamientos que dejó el Señor en la ley del amor, Él dijo: en la ley había que vengarse. En esta nueva ley, si te piden una milla, anda dos. Si te piden la camisa, da la capa. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Es todo lo contrario. La ley de la gracia es más estricta que la ley de la letra. En este caso, entonces, vamos a ver, no es una carga, no es gravosa, no es difícil, porque Esteban, cuando Esteban lo están lapidando, ¿cuáles son? 7:60, y no estoy mal. De hecho, ¿cuáles son las palabras de Esteban en ese momento de angustia? ¿Cuáles son las palabras de Esteban? Esteban está rogando por sus verdugos y le dice: Padre, no le tomes en cuenta, no le tomes en cuenta. Está intercediendo por lo que lo están matando. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que había un nuevo nacimiento. Si vemos nosotros el caso hablemos de Pedro, cuando ellos salen luego de ser azotados de los sacerdotes, los hermanos, y los amenazan, usted no escucha una palabra de venganza de Pedro o de los apóstoles. Usted no escucha una palabra de venganza, es decir, no había en ellos eso. Ellos se gozaban. Es decir, que cuando hay un nuevo nacimiento, hermanos, tenemos la capacidad no solo hermanos, de perdonar, sino de amar aún a aquellos que nos han agraviado. Tenemos la capacidad. Entonces vemos en el caso de salían contentos y se sentían indignos de haber padecido por la causa de Cristo, cantando, y se iban a predicar a la plaza luego de haber sido azotados. En el caso de Pablo, la iglesia del inicio dice que juntos compartían el pan entre los hermanos, entre las casas, y no había necesidad de nada. ¿Cómo? Para lo humano es difícil, pero, hermanos, el que ha nacido de nuevo, de hecho, lo puede alcanzar, lo puede practicar. Por ejemplo, alguien dice que cuando a una madre le dicen: cuida tu bebé, ¿qué es lo que le están diciendo? Ama a tu bebé. Le dicen a la madre: cuida o ama a tu bebé. Usted le dice, usted de vecina, le dice a la madre que tiene ahí su bebé, le dice: vecina, cuide a su bebé. ¿Qué siente ella, la madre de ese bebé? Una carga, una cosa difícil que se le haga pedido. ¿Qué siente? Ella no siente ninguna carga. No siente ninguna carga. Pues solo le han dicho que desarrolle el amor que tiene para esa
para ese bebé. Eso le han dicho. Entonces a nosotros, como nacidos de nuevo, lo que nos han dicho es, por eso dice, el apegarse al nuevo mandamiento no es gravoso, no es una cosa difícil. Amén. No es una cosa difícil, sino que es un gozo, hermano. El que es nacido de nuevo está siempre luchando por agradar a Dios. Ese es su deseo, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, cumplimos lo que nos ha mandado el Señor, estamos haciendo su voluntad. Por eso es que la vida cristiana siempre se va a ir identificando que sí es una vida genuina, cristiana, o que es una vida que ha tenido un nuevo nacimiento por su comportamiento, por sus conductas. Sí, hermano, pero es que en la iglesia, mire, es que perfecto no vamos a hacer, pero vamos a manifestar una conducta diferente a la que antes teníamos. Vamos a manifestar un actuar diferente. Entonces, cuando cumplimos lo que Dios nos ha mandado, estamos haciendo su voluntad. Mire, cuando el creyente no se apega, aquí el mandamiento es ámense. Y si ese que dice ser creyente no se apega a eso que le están mandando como mandamiento, a que ame al otro, primero que ame a Dios y luego que ame a su hermano, y él no lo puede manifestar o no puede expresar ese amor con hechos, no ha nacido de nuevo. Por eso decimos que cuando cumplimos lo que Él nos ha mandado, hacemos su voluntad. Esto son lo que dijo el Señor con respecto a su propia familia, cuando su familia, su mamá lo buscaron. Dice en Marcos 3, dice que lo buscaron su madre, y lo que él dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermana, ese es mi hermano y ese es mi madre. Todo aquel que hace, o sea que el Señor aclaró bien quiénes eran los hijos, quiénes eran los nacidos de nuevo. Eso es lo que leemos nosotros. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermana, ese es mi hermano y ese es mi madre. Dicho de otra manera, esa es mi familia. Esos son los que han nacido de nuevo. Esos que hacen la voluntad. Hermanos, lo que tenemos últimamente nosotros hoy día, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, es un evangelio que, como ya lo hemos dicho, es un evangelio según San Yo. Según, ya no es según San Juan, según San Mateo, sino según San Julana. Es el evangelio, así lo creo yo, así me desarrollo yo, así vivo yo, así pienso yo. Así que no me anden exigiendo ni me anden hablando lo que yo no estoy en la disposición de hacerlo. Ese es el evangelio según San Yo. Pero ese no es el evangelio de la Biblia, hermano. El evangelio de la Biblia es que el que ha nacido de nuevo, como último detalle, es que se va a someter a la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, lo que Dios mande. Pero ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que nosotros vemos en las iglesias ahora? ¿Qué es lo que vemos ahora, gente?
que en lo menos que estamos interesados es en cumplir los mandamientos o en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que menos nos interesa. Entonces, en este caso, con lo cual voy finalizando, en este caso, siempre es bueno, hermanos, siempre es bueno, esto es saludable. Es saludable. ¿Qué es saludable? Hacerse un acto examen. Hacerse un acto examen. Porque, por ejemplo, usted y yo podemos decir, hermano, pues yo estoy bien porque yo creo que Jesús es Dios. Sí, excelente. Ahí lleva un primer punto. Pero el otro detalle es, ¿ama a usted, ama a Dios usted? Pero ya me la puso difícil, porque ¿cómo es que vamos a amar a Dios? Dice el mismo Juan, si no amas a tu hermano, ¿qué ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Entonces, es un asunto bien complicado. Amén, amén. Porque ¿cómo podemos nosotros decir, bueno, eso es lo que dice el último, sí, eso es lo que dice el capítulo número 4 de Juan, ¿verdad? Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios si no ama a su hermano que lo ve? Como le digo, entonces es bueno hacerse un acto examen. ¿Por qué, hermano? Porque es peligroso que uno se puede habituar a una iglesia. Uno se puede habituar incluso hasta memorizarse la Biblia. Pero puede ser que nada más es alguien que le gusta esto, pero que no ha tenido un nuevo nacimiento. El caso de Simón, aquel de Samaria. Simón el de Samaria se fue a bautizar, pero sacó los cabos cuando se le salió la ambición y le dijo a Pedro, ¿cuánto querés? ¿Cuánto te doy por eso que estás? Le dijo, perezca tu dinero, y si todavía hay tiempo, arrepiéntete. Y todavía ni se quiso arrepentir. Y según dicen que ese tal Simón es uno de los padres fundadores de los gnósticos. O sea que no, es peligroso, por eso hay que hacerse un acto examen. Si nosotros solo nos conformamos que somos de la iglesia, tenemos la Biblia y hablamos lenguas y predicamos y todo eso, examinémonos, ¿verdad? Porque hay que llenar varias áreas de la vida espiritual. Sí, Jesús es Dios, sí, yo lo creo. Pero ¿amas al Padre de Jesús? Ah, sí. Ah, vaya. Entonces, si amas al Padre de Jesús, amas a tus hermanos. Así. Entonces, si eres cristiano, entonces cumple sus mandamientos. Ahí es el otro problema. Y cuando cumplimos el mandamiento, solo siendo regenerados. Así que Dios nos ayude, hagámonos todos lo que es un acto examen. ¿Por qué, hermano? Porque es peligroso que nos sorprenda o tengamos una mala experiencia en el momento menos pensado. La vida cristiana son hechos y no palabras. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos permitas, Dios, el poder, Señor amado, desarrollarnos en la vida, en esta nueva vida, de una manera como a ti te agrada. Que podamos nosotros hacer tu voluntad, vivir no para el yo,
sino vivir para tus propósitos, Dios. Ayúdanos, te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias, Señor, amén. Vamos a regalarle un aplauso al Señor, hermanos.